Llegó haciendo ruido, tronando los dedos, exigiendo atención, como si el restaurante fuera una extensión de su sala. Un traje caro, un ego aún más grande y una prisa que solo los arrogantes cargan. Se sentó sin mirar a nadie, como si mirar a los ojos fuera pérdida de tiempo. Y cuando la mesera se acercó, él ni siquiera vio a una persona, solo vio servicio. Pero Clara estaba ahí, con los hombros cansados, el corazón firme y toda una historia empujando cada paso. Sabía lidiar con groserías. Ya había aprendido a callarse para sobrevivir. Solo no sabía que esa noche el hombre que la maltrataba era el mismo que había sido sombra de su pasado. Y de repente, cada palabra de él tenía sabor a recuerdo. La voz de él, las órdenes secas, la manera de menospreciar. Todo eso ella ya lo había escuchado. Aún niña, escondida en el rincón de la cocina, oyendo a su mamá ser tratada como invisible. Pero ella creció, y no fue para vengarse, fue para recordar. Y cuando Clara habló, no fue para herir, fue para liberarse. Ningún vaso tintineó, ningún mesero se movió. El restaurante se detuvo, porque ella no gritó, ella reveló. Reveló quién era, de dónde venía y lo que esa arrogancia había causado años atrás. Y ahí, delante de todos, la verdad tuvo más peso que cualquier fortuna. Y en ese instante, el millonario aprendió de la forma más dura. La dignidad no se compra, se construye. Y cuando alguien que pasó la vida callándose decide hablar, hasta quien vive gritando aprende a escuchar. Hay gente que cree que el mundo está a su disposición solo porque tiene dinero en el bolsillo y apellido conocido, que puede maltratar, humillar, mandar, y que todo mundo alrededor va a aceptar en silencio. Al final, el que paga, manda. ¿No es eso lo que dicen? Pero esta historia va a probar que no todo silencio es sumisión. A veces, es solo una memoria esperando el momento justo para volverse respuesta. Ya te tragaste un grito para no perder el trabajo. Ya te callaste ante una humillación solo para mantener la dignidad intacta. Si es así, entonces tal vez te reconozcas en Clara. Una mesera de mirada serena y manos callosas, que aprendió desde temprano que la humildad no es debilidad, es fuerza contenida. Lo que vivió en una noche común de trabajo fue mucho más que una atención complicada. Fue el reencuentro con un pasado que aún dolía y la ruptura de un silencio heredado de su madre. Esta historia es sobre respeto en el trabajo, sobre el enfrentamiento sin grito, sobre la voz de la dignidad resonando donde antes solo había obediencia. Un millonario arrogante creía que podía pasar por encima de todo con su tono de voz, hasta oír por primera vez una verdad que lo paralizó. Y quien habló no usó groserías ni ofensas, usó memoria. Aquí vas a entender cómo una mesera valiente logró enseñar una lección de humildad a un hombre que creía que podía comprar todo, hasta el silencio de los demás. Y tal vez, después de esta historia, tú también te des cuenta de que la mayor forma de justicia no es gritar más fuerte, sino recordar con firmeza quiénes somos y quién nunca deberíamos haber olvidado. Clara estaba en medio de otra noche agitada de trabajo cuando él entró. Enrique Nogueira, uno de esos millonarios arrogantes que hacen más ruido que presencia. De traje bien cortado y sonrisa forzada, atravesó el salón como si fuera dueño del ambiente, tronando los dedos para llamar la atención como si llamara a un perro. Sin siquiera mirarla a los ojos, disparó órdenes con desdén, pidió el vino más caro y exigió el filete término medio tirando a poco, como si pusiera a prueba la paciencia de quien lo servía. Clara mantuvo la educación y la sonrisa ensayada, pero por dentro ya sentía el veneno de esas palabras escurriendo por la piel. Era el tipo de cliente que confundía propina con permiso para humillar. Cuando llegó el plato, exactamente como él lo había pedido, Enrique se las arregló para rechazarlo con ironía. Aventó la servilleta sobre la mesa y cuestionó si ella sabía leer. Hizo burla sobre su origen, sugirió que regresara al rancho.
Algunos clientes alrededor se callaron, las risas se apagaron, y Clara sintió que la rabia se transformaba en algo más profundo, una memoria que exigía respuesta. Esa voz, ese tono seco y lleno de superioridad. Clara ya había escuchado todo eso antes, pero no era en el restaurante, era en la cocina apretada de la casa donde creció. Mientras sostenía la charola contra el pecho, regresó en el tiempo, como quien abre un álbum viejo de recuerdos que nunca fueron escogidos. Enrique no sabía, pero Clara era hija de Antonia, la mujer que por más de una década sirvió a su familia con dedicación y silencio. Antonia lavaba, cocinaba y sonreía, aun cuando era tratada como invisible. Y Enrique, aún adolescente, ya gritaba por los pasillos imitando al papá, como si fuera natural exigir todo y no agradecer nada. Cuando Clara oyó las ofensas, no sintió solo rabia, sintió la ausencia de su madre, las noches en que la escuchaba llorar bajito detrás de la puerta. La misma voz que la humillaba ahora era la que resonaba del pasado. Y fue en ese exacto instante que se dio cuenta. El millonario frente a ella era el mismo niño mimado al que su mamá sirvió por años. Solo que ahora, la hija de esa empleada tenía algo que él nunca tuvo: voz. Clara respiró profundo, se acomodó el uniforme y caminó hasta la mesa. Ya no temblaba. Se paró frente a Enrique y con la misma calma que su mamá le enseñó, hizo una pregunta simple. ¿Está todo de su agrado, señor? Él, sorprendido por la educación después del escándalo, apenas tuvo tiempo de responder. Y fue entonces que Clara rompió el silencio, pero no con rabia. Ella contó quién era. Dijo el nombre de su madre, Antonia. Recordó la ropa lavada, el arroz con ajo sin cebolla, los años de servicio fiel. Recordó también el día en que Antonia fue despedida por estar enferma. Enrique palideció. El recuerdo explotó en su mente como un espejo roto, reflejando todo lo que él prefería olvidar. Pero Clara no habló con rencor, habló con firmeza, habló como quien ya se tragó demasiado silencio. No alzó la voz, no se rebajó. Simplemente expuso la verdad. La niña que creció oyendo sus gritos ahora estaba de pie frente a él, sirviendo con más dignidad de la que él jamás aprendió a tener. Y ahí, en ese momento, el poder cambió de lado. Todo el restaurante parecía haberse detenido en el tiempo. Los cubiertos se congelaron en el aire, las sonrisas desaparecieron y hasta la música ambiental pareció esfumarse. Todos escuchaban, aún fingiendo no escuchar. La mesera que antes andaba invisible entre las mesas, ahora era el centro de una verdad que nadie se atrevía a interrumpir. Clara no usó palabras pesadas, ni se exaltó, pero su postura lo decía todo. Hablaba por todas las veces en que alguien se cayó por miedo a perder el trabajo, por cada empleada ignorada, por cada mirada que pasó por encima como si el uniforme borrara la humanidad. Su voz era baja, pero su impacto era ensordecedor. Enrique, antes confiado y ruidoso, no logró responder. Los amigos a su lado desviaron la mirada. Los clientes intercambiaron miradas discretas. Había una sensación nueva en el aire: respeto. Por primera vez, Clara no era solo la mesera. Era la hija de la empleada silenciada que, con clase y valor, devolvía la dignidad al nombre de su madre y mostraba que hasta quien sirve puede enseñar lo que es carácter. Esa noche, Enrique salió del restaurante sin decir una palabra. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era de los demás, era de él. En casa vagó por las habitaciones como quien busca algo, pero no sabe qué. Se detuvo frente a un armario viejo, abrió un álbum de fotos empolvado y ahí estaba ella, Antonia, al fondo de una imagen desenfocada, con el delantal blanco y los ojos atentos. El rostro de ella vino con todo a la memoria: el olor del arroz con ajo, las sábanas bien planchadas, el café listo a la hora exacta, y con eso vino también la vergüenza. No la vergüenza del error momentáneo, sino de la indiferencia acumulada, de nunca haber preguntado siquiera el nombre completo de la mujer que cuidó de todo en silencio.
Enrique se dio cuenta por fin de que no era solo arrogante, era heredero de una falta de respeto que venía de generaciones. Y ahora, por más dinero que tuviera, no había forma de comprar de vuelta el tiempo que ignoró a quien lo servía. Ese recuerdo, silencioso y firme, era más fuerte que cualquier lección que hubiera aprendido, porque partía de quien él siempre ignoró. Días después, Clara fue llamada por la gerente. «Hay un hombre esperándote allá afuera, está solo». Al salir, encontró a Enrique, sin traje, sin pose, solo con una camisa simple y los ojos bajos. Pidió un minuto, con una voz muy diferente a la de la última vez, más contenida, más humana. Enrique respiró profundo y dijo que había pensado mucho desde esa noche, que se acordaba de Antonia, de la dedicación silenciosa, de la presencia constante que él nunca valoró. Admitió que fue arrogante, malagradecido, y que aprendió con el dolor de la pena lo que no quiso ver en toda una vida. «Tenías todo el derecho de gritarme de vuelta», confesó. Pero Clara no quiso dinero, ni recompensa. Interrumpió con suavidad y dijo: «No se trata de pagar nada, se trata de respeto». Lo que ella quería, él finalmente lo estaba ofreciendo, una disculpa de verdad. Y en ese instante, sin necesidad de más palabras, Enrique entendió, tal vez por primera vez, lo que significa escuchar con el corazón abierto. Enrique no regresó al restaurante con los mismos hábitos. La semana siguiente, apareció otra vez, esta vez más simple, discreto. Antes de sentarse, le pidió al mesero que otra persona lo atendiera en lugar de Clara. Fue un gesto sutil, pero lleno de consideración. No por vergüenza, sino por respeto. Durante la cena, se quedó en silencio. Al salir, dejó una propina doblada con una nota escrita a mano. La gratitud no se exige, pero cuando florece, transforma todo alrededor. Clara leyó eso con un nudo en la garganta. No era el dinero, era el cambio. Enrique ya no era el hombre que tronaba los dedos, era alguien que empezaba a escuchar. Su postura hacía eco del impacto de la noche en que fue callado por una mesera valiente. Y curiosamente, sin discursos públicos, sin hacer alarde, su actitud empezó a influir en otros. Un gesto gentil aquí, un tono más suave allá. Poco a poco, el restaurante empezaba a percibir que aun quien parecía inalcanzable podía aprender con la humildad de quien siempre fue invisible. Clara regresó a la rutina con el mismo profesionalismo de siempre, pero algo había cambiado. Los clientes empezaron a mirarla de otra forma, no con lástima, sino con respeto. Los compañeros chismoseaban menos y escuchaban más. Ella no se ponía por encima de nadie, pero ahora todos sabían que su historia cargaba más que pedidos anotados. Cierta tarde, la gerente la llamó a la oficina con una sonrisa discreta. «Recibimos el contacto de una institución ofreciendo una beca de estudios. Dijeron que fue indicación de un admirador anónimo». Clara se quedó sin palabras. No necesitaba mucho para entender de dónde venía ese gesto. No era solo apoyo, era reconocimiento de alguien que finalmente entendió el valor de lo que antes ignoraba. La noticia se extendió entre los empleados como una brisa suave. Algunos compañeros la abrazaron, otros solo sonrieron de lado. Pero lo que quedó en el aire fue una sensación rara, la de que alguien logró cambiar su propia historia sin gritar, sin pelear, solo con la fuerza silenciosa de la memoria y la dignidad. Clara probó que la transformación emocional empieza cuando uno se posiciona, aún con voz baja. Lo que dijo Clara esa noche no se quedó en el restaurante, resonó, no en las redes sociales, ni en los titulares, sino en las miradas, en las posturas, en la forma como la gente empezó a tratar a quien antes era invisible. Era como si un código silencioso hubiera sido roto, el de que quien sirve debe solo aguantar callado. Clientes que antes apenas agradecían, ahora se las arreglaban para mirar a los ojos. Uno de los amigos de Enrique, que presenció la escena, fue visto ayudando a un señor a recoger un pañuelo del suelo, algo impensable antes.
No fue un espectáculo, sino un cambio discreto, como cuando la luz cambia sutilmente y uno solo se da cuenta después. Clara siguió con su trabajo, sin necesidad de presumir. Sabía que la verdad dicha con respeto tiene un poder propio, y que a veces el mayor impacto viene no de la voz más alta, sino de la postura más firme. Lo que dijo esa noche se volvió memoria, y como toda memoria verdadera, siguió actuando aún después de que el salón se vació. Esa noche, Clara no ganó una discusión, venció al silencio, no necesitó exaltarse ni devolver ofensa con grito, solo recordó con firmeza quién era y quién fue su mamá. Y al hacer eso, cayó a un hombre que estaba acostumbrado a dominar los espacios con la voz, no con el carácter. Enrique salió transformado, pero quien realmente se levantó fue Clara. Entendió que la postura y el carácter no vienen con apellido o cuenta bancaria, sino con valor. La niña de la cocina creció y en ese salón elegante mostró que la dignidad no se compra con propina, se conquista con verdad. Y así, la hija de la empleada silenciada se convirtió en la mujer que con clase y valor enseñó a un millonario arrogante que el respeto no es lujo, es base. Y cuando la verdad viene envuelta en memoria y justicia, no necesita escenario. Simplemente sucede y transforma todo alrededor. ¿Cuántas veces ya tuviste que callarte para mantener un trabajo, una relación o simplemente la paz? ¿Cuántas veces te tragaste en seco palabras que merecían respuesta, pero preferiste preservar tu propia dignidad? La historia de Clara nos recuerda que existe un límite para el silencio y que cuando se rompe con postura y verdad, transforma no solo a quien habla, sino también a quien escucha. Tal vez estés pasando por algo parecido. Tal vez ya te hayas topado con personas que confunden humildad con sumisión. Pero la verdad es que el valor no está en gritar más fuerte, sino en saber el momento exacto de hablar con firmeza, con claridad y con memoria. Porque la dignidad no se negocia, se afirma. Si esta historia te tocó, si ya viviste algo parecido o conoces a alguien que necesita oír este mensaje, comparte este video. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios, ¿ya fuiste silenciado en algún momento de la vida, pero escogiste mantener la postura? Tu relato puede inspirar a alguien hoy.